Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Pocos hablan de lo que hoy abordaré. Ni siquiera los más liberales se enorgullecen de conversar sobre esto. Pero sin duda afecta a todos, inclusive niños, inclusive a ti y a mí como cristianos. Estoy hablando de la pornografía. El tema de hoy lo titulé Pornografía, silencio en las iglesias. Parece que la palabra pornografía y cristianos no entran en una misma oración, sin embargo, de eso es lo que trataré. Por supuesto, el tema da para mucho, pero se habla muy poco de esto en las iglesias. Una de las razones podría ser que, según lo que señalan las cifras de algunos estudios, es que el consumo entre cristianos está casi tan extendido como entre personas que no se consideran religiosas. Así que vayamos a la raíz y veamos el problema y conocer qué efectos tiene la visualización de sexo en Internet. Una de las fuentes que más consulté para compartirles el tema de hoy es del pastor Marcos Zapata, un pastor evangélico y terapeuta familiar que ha escrito sobre estos temas, y como específicamente el de hoy, y se los quiero compartir, parte de algunas cosas de las que él ha dicho. También consulté otras fuentes en vista de que, la pornografía también se ha convertido en un problema de muchas familias cristianas. ¿Ustedes sabían que de cada 4 búsquedas en Internet tiene que ver con contenidos eróticos o pornográficos? Esta es una de las estadísticas más conocidas sobre el comportamiento de los internautas a nivel mundial, una tendencia que alimenta una industria sexual. Se calcula que en la red hay más de un millón de sitios web con referencia a contenidos eróticos. ¿Y qué hay del consumo entre cristianos? El impacto en las comunidades cristianas es más alto de lo que se pensaba. La mitad de las familias cristianas en Estados Unidos consultadas allí apuntan a la pornografía como un problema importante. Incluso entre líderes cristianos, el impacto del consumo es alto. Sobre un 30% de los pastores evangélicos encuestados reconocieron haber consumido pornografía en Internet en el último mes. Una cifra que subía a más de la mitad de los consultados si se amplía el espacio del tiempo al último año. Los datos que estas estadísticas específicamente las ofrece la organización Just One Click Away. Esta plataforma es del autor Josh McDowell. Muestra en un impactante videoclip, por cierto, cómo la pornografía ha hecho un impacto silencioso en la mayoría de familias, incluidas las cristianas. La propia industria pornográfica reconoce que más del 20% de los consumidores de sus contenidos son menores de edad. La edad media, de hecho, en la que se visiona por primera vez un contenido pornográfico es de 11 años. Así que necesitamos hablar de esto, sin pañitos tibios, sin azúcar para endulzar el café. Ocultar el problema por temor no va a ayudar a quienes son adictos a ver pornografía. En nuestra región latina no se han hecho estudios en relación a esto y necesitamos observar las conductas aún dentro de la iglesia y asumirlo, porque Satanás está destruyendo las mentes de muchos mientras seguimos queriendo evitar conversar sobre esto. Lo va a seguir haciendo, va a seguir siendo un problema terrible. Sobre todo porque es difícil admitir, ¿no?, que dentro de nuestras iglesias aún los líderes puedan consumir estos contenidos, pero no se dice y no se pide ayuda por el qué dirán y no se busca ayuda. Señores, ver pornografía pone todos los valores patas arriba, pero algunos subestiman el efecto que produce. Entonces, ¿hasta dónde puede la pornografía cambiar el día a día de una persona? Hay estudios que se tienen sobre la adicción sexual y tienen un elemento en común que hace que se pierda el control.
Los psicólogos dicen que la adicción sexual es muy parecida a otras adicciones y por lo tanto la desintoxicación, por llamarlo de alguna manera, también suele ser difícil. Algunos pueden pasar meses, semanas e incluso años presumiblemente libres hasta que algo pone en movimiento la adicción nuevamente. La tensión, el tiempo libre, cambios en la vida, un periodo del año, un lugar, una vieja canción. Uno de los efectos más demoledores es que la adicción por sí misma ataca la voluntad y la autoestima. Divide el corazón en dos. La gente que es adicta sexualmente siempre va a decir que se sienten como si fueran dos personas diferentes. Según las estadísticas de esta organización de Just One Click Away recogidas en Estados Unidos, dice que un 56% de los casos de divorcios incluyen a una de las partes teniendo un interés obsesivo por la pornografía online. Además, el consumo se ha normalizado tanto que el 29% de las personas consultadas reconoce haber accedido a contenidos pornográficos desde su lugar de trabajo. Necesitamos ser honestos y tener un grupo de personas de confianza. Es una de las cosas que el pastor Zapata menciona en sus contenidos, en sus estudios sobre el caso. Se necesita tener cobertura de personas de confianza para poder romper con la adicción sexual en Internet. Una adicción privada como la pornografía no deja de tener un efecto devastador en el entorno personal. El consumo de sexo online es prácticamente invisible, pero acaba impactando gravemente a familias, iglesias y lugares de trabajo. No es fácil, por supuesto, eso lo admite el mismo pastor, hacer una confesión de adicción sexual, cualquiera que sea su manifestación. Pero los primeros pasos deben ser claros y se empiezan por ser honesto. Una primera pregunta puede ser, ¿qué es más importante? ¿Parecer libre o ser verdaderamente libre? Una vez que esté comprendido que se trata de ir a la raíz del problema y no solo de mantener las apariencias o una reputación, el segundo paso consiste en aprender a confiar en otros. Olvídese de eso de que lo puedo manejar solo. Eso es una actitud que en la lucha, contra cualquier adicción va a acabar llevándolo al fracaso. Debemos traer al conocimiento de personas en las que confiamos lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Personas que te aceptan y te aman a la luz de tu adicción. Otra etapa imprescindible es la confesión y arrepentimiento. Esto es para todos, pero muy especialmente a los líderes cristianos en una situación de adicción, que rompan el secreto de su lucha a través de una continua cobertura de otros. La presencia de gente a la cual mantienes informada va a ayudar a romper las racionalizaciones que hayas utilizado para mantener esa adicción viva en tu mente. En este sentido, reflexiona el activista, hay una reflexión de esto de parte del activista y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad. Él dice, un hombre que confiesa sus pecados en la presencia de un hermano o hermana sabe que ya no estará solo consigo mismo. Experimenta la presencia de Dios en la realidad de la otra persona. Mientras vaya por mi propia cuenta en la confesión de mis pecados, todo quedará en la oscuridad, pero en la presencia de un hermano el pecado tiene que ser traído a la luz. Cierro cita. Señores, cuando se haya pasado el proceso de reconocer el problema, explicarlo a otras personas de confianza y tener un profundo deseo de cambio, hay que, seguir y afirmar la voluntad con la ayuda del Señor. Y el adicto, por supuesto, tiene que pedirle a Dios que ese dominio propio que Él ha prometido que vamos a tener a través de su Espíritu Santo, que nos la podamos vivir en este proceso, tener la habilidad de tomar decisiones para bien o para mal, no importa cuán débil sea la voluntad que podemos tener en el poder de su Espíritu Santo, la tenemos disponible para nosotros y podemos en este proceso, pues como cualquier lucha de pecado, recordarla y orar y pedírsela a Dios.
Es importante incluir a Dios en el proceso, por supuesto, pero concretamente sobre las oraciones donde pedimos liberación, que por supuesto no se niega las fuerzas demoníacas que están involucradas en la adicción sexual. Sin embargo, la oración por liberación no quita la responsabilidad personal. Y eso, bueno, eso es la propia voluntad, pues, de uno para tomar decisiones. No quita la capacidad de ser adicto. Un ejemplo de esto en las propias palabras de Jesús la tenemos cuando se refiere a los malos espíritus que regresan a la casa barrida y limpiada, y nuestra postrera condición dice que vuelve a ser peor que la primera. Conforme la persona se distancia de la pornografía, surge un nuevo reto, por supuesto, que es encarar lo que uno puede encontrar pues, de uno mismo. Dicen el pastor Zapata en el proceso de liberación. Mientras que los hábitos adictivos y los patrones se empiezan a romper, muchos de los aspectos de raíz empiezan a salir a flote. Se plantea necesario tener tiempos para tener quietud, orar, tener amistades que cuiden de nosotros, un cuidado pastoral, consejería, grupos de apoyo. Y bueno, buscar ir avanzando. Pero ¿y qué hay del impacto hecho en otras personas? Bueno, toca en este punto pues a reaprender, a relacionarse de forma nueva con las personas que amas, a aprender a ver desde una perspectiva no sexual y que la intimidad no equivale a sexo. En el caso de los que tienen adicción y miran a las demás personas, quien no sea su esposa si es casado, o esposo si es casada. Empezar a reducir todas esas imágenes que estaban alimentadas en su cerebro. Este proceso de volver a construir relaciones, de tener en cuenta que siempre la persona que tiene la adicción no es la única víctima. En el caso de los casados, por ejemplo, el cónyuge también es afectado por ese pecado. Un cónyuge no puede solo enfocar su atención sobre el adicto o sobre el tipo de adicción. Un cónyuge también necesita una ayuda, un apoyo personal. La confianza se ha sido pues quebrantada en este caso y ambas personas necesitan diferentes tipos de apoyo. De hecho, el cónyuge no debe ser la principal o única fuente de cobertura para el caso del que es un adicto a la pornografía, porque la otra persona también necesita ayuda. Varios de los libros sobre el auge del consumo de pornografía online hablan de la necesidad de conseguir una satisfacción personal en un nivel más profundo que el sexual. ¿Puede hablarse de un vínculo de lo espiritual con la adicción sexual? Sí. El abordaje pastoral que se quede solo a nivel de apoyo fraternal, de acompañamiento, rendición de cuentas y que obvie el aspecto espiritual nunca alcanzará totalmente la sanidad integral de esa persona. Jesús es el único que puede verdaderamente liberarnos de este cuerpo de pecado y de corrupción. Reconocer esto es el principio de la recuperación. La libertad nos llega inevitablemente como gracia. Hay dos alternativas para un cristiano. Uno puede pelear contra ese monstruo interno odiándose o no puede empezar a ver esta área de ruptura y daño en su vida como un lugar que necesita desesperadamente de la presencia de Dios. Buscar esta presencia empieza por escuchar, más en estos casos, a dejar de escuchar, a obedecer. Y finalmente, mis amigos, el desengancharse del consumo de pornografía u otras formas de consumo de sexo es una cuestión muy relacionada con el concepto bíblico de idolatría. Cambiar la mirada fijada en el ídolo para ponerla en Dios, cosa que no es fácil, pero el verdadero amor es una decisión difícil en la que penosamente nos alejamos de amores menores, como esos ídolos, en este caso el sexo, hacia cambiarlo hacia Jesucristo. Quiero terminar este episodio de hoy compartiéndoles las palabras pastorales de Justin Burkholder para todos aquellos que luchan con esto. Primero, este pecado no te hace un mayor pecador. Muchas personas creen que son más santos cuando no caen en este pecado y luego se sienten como los peores pecadores después de haberlo cometido. No funciona así. Nosotros somos más y peores pecadores de lo que podríamos imaginar.
Aún los que hemos, dice el pastor Justin, aún de los que hemos luchado profundamente con este pecado, tenemos que entender que nunca llegaremos a ser tan malos como podríamos ser. Y es así. La naturaleza pecaminosa, no somos peores pecadores en ciertos días más que en otros. Ni somos peores pecadores que los demás por cometer este o XY pecado. Segundo punto que comparte este pastor Justin: Cristo sabía de este pecado cuando murió por ti en la cruz. El que lucha con la pornografía tiene que entender que este pecado también fue contemplado en la cruz. Cristo murió para librarnos de ese pecado y cualquier otro pecado con su gracia admirable. Algunos creen que Dios puede perdonar los pecados sencillos como el orgullo o el chisme, pero el pecado sexual, la pornografía, no. ¿Cómo podría Dios perdonar eso? Sin embargo, este pecado no le sorprende a Dios, el Hijo. Él sabía que íbamos a luchar todos en distintas áreas, y los que luchan en esto pues saben que iban a luchar con ese pecado cuando murió por ellos. Y tercero, Cristo rompió el poder del pecado. Una persona no tiene que seguir luchando con la pornografía. De hecho, cuando alguien se reúne a hablar sobre estas cosas, hay que recordar lo siguiente: no vas a luchar solo. El pecado ya no tiene por qué esclavizarte, porque Cristo rompió ese poder. Hasta aquí llegamos con el café de hoy. Espero que haya sido útil para todos ustedes este programa de hoy y lo pueden compartir a quien también lo pueda necesitar escuchar. Recuerden que pueden contactarme con sus preguntas o comentarios a través de Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales. Me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma los estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.